Hay historias que un cartero nunca olvida, y esta que les voy a contar hoy me ha perseguido durante 20 años. Me ha quitado el sueño en más noches de las que puedo contar, y me ha enseñado que la esperanza puede ser el más hermoso y el más cruel de los sentimientos humanos. Fue un 24 de diciembre cuando todo comenzó. El primer año de mi vida, como cartero en este pueblo olvidado, donde las calles de tierra se vuelven lodosas en invierno, y donde cada casa guarda secretos que el tiempo va enterrando lentamente. Yo era joven, entonces apenas 25 años, con el uniforme nuevo y la ilusión de quien cree que entregar cartas es solo caminar y tocar puertas, sin saber que cada sobre que pones en las manos de alguien puede cambiar destinos, abrir heridas o sanar corazones rotos. Aquella mañana del 24 de diciembre hacía frío, ese frío húmedo que se mete en los huesos y que huele a tierra mojada y a leña quemándose en las chimeneas. Las calles estaban casi vacías, porque la gente se preparaba para la Nochebuena, y yo caminaba con mi bolsa de cartas pensando que terminaría pronto mi recorrido y podría volver a casa con mi madre. Pero cuando llegué a la última calle del pueblo, a esa calle donde las casas son más viejas y donde los árboles crecen retorcidos como si cargaran el peso de demasiadas historias, vi por primera vez a la señora Elena. Estaba parada en el umbral de su puerta, una puerta de madera pintada de azul desteñido que alguna vez debió ser brillante, pero que ahora mostraba las grietas de los años. Ella llevaba un vestido floreado que le quedaba grande, como si hubiera perdido peso con el tiempo, y un chal tejido sobre los hombros. Su cabello era completamente blanco, recogido en un moño bajo, y sus manos, delgadas y venosas, se aferraban al marco de la puerta como si necesitara ese apoyo para mantenerse de pie. Pero lo que más recuerdo de ese primer encuentro fueron sus ojos. Eran ojos oscuros, profundos, llenos de una mezcla de esperanza y tristeza que nunca había visto antes en nadie. Cuando me acerqué a su casa, ella dio un paso hacia adelante, y antes de que yo pudiera decir nada, me preguntó con una voz suave pero ansiosa, una voz que temblaba ligeramente: ¿algo para mí, joven? Y si esta historia ya está tocando tu corazón, suscríbete a este canal, porque tengo muchas más historias como esta que necesitan ser contadas. Historias de cartas que cambiaron vidas, de secretos guardados durante décadas, de amores que esperaron toda una vida. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna, y déjame un comentario contándome si tú también has esperado alguna vez algo que nunca llegó. Revisé mi bolsa con cuidado, buscando entre los sobres que me quedaban, sintiendo su mirada clavada en mis manos con una intensidad que me ponía nervioso. Pasé sobre tras sobre, leyendo nombres y direcciones, pero ninguno era para ella. Levanté la vista y le dije, tratando de sonar amable: lo siento, señora, hoy no hay nada para usted. Vi como algo se apagaba en sus ojos, como si una vela se hubiera extinguido en su interior, pero entonces ella sonrió, una sonrisa pequeña y triste que me partió el alma sin saber por qué, y me dijo: no importa, joven, tal vez el próximo año. El próximo año. Esas palabras se quedaron flotando en el aire frío de diciembre mientras yo seguía mi camino, y no entendí entonces lo que significaban. No entendí que acababa de presenciar el primer acto de una historia que se repetiría durante 2 décadas, una historia de espera que se convertiría en la más dolorosa que he conocido en mi vida. Cuando volví a casa esa noche, le conté a mi madre sobre la señora Elena, sobre cómo me había esperado en la puerta con tanta esperanza. Mi madre, que conocía a todo el mundo en el pueblo, suspiró y me dijo: esa pobre mujer lleva años esperando. Dicen que espera una carta que nunca llega. Pero no me dijo más, y yo no pregunté más, porque era Nochebuena y había otras cosas en que pensar. El año pasó como pasan los años en los pueblos pequeños, despacio pero inexorablemente, y yo me acostumbré a mi trabajo como cartero. Aprendí los nombres de las calles, las caras de las personas, sus costumbres y sus horarios, pero algo extraño sucedió durante todo ese año. Nunca volví a ver a la señora Elena. Su casa siempre estaba cerrada, las cortinas de las ventanas corridas, y aunque pasaba por allí casi todos los días haciendo mi recorrido, nunca había señales de vida. A veces me preguntaba si habría muerto, si aquella Navidad había sido la última vez que la vería, pero entonces llegó diciembre otra vez. El aire se volvió frío de nuevo,
Las calles se llenaron de luces navideñas improvisadas. Y el 24 llegó como un eco del año anterior. Y cuando me acerqué a su casa esa mañana, allí estaba ella de nuevo, parada en el mismo umbral, con el mismo vestido floreado, el mismo chal sobre los hombros, y la misma pregunta en sus labios. ¿Algo para mí? Esta vez noté más detalles. Noté que había colgado una pequeña corona de Navidad en su puerta, hecha de ramas secas y piñas pintadas. Noté que detrás de ella, a través de la puerta entreabierta, se veía un árbol de Navidad diminuto sobre una mesa, decorado con adornos antiguos que brillaban tenuemente. Noté que sus manos temblaban más que el año anterior, cuando me hizo la pregunta. Y otra vez tuve que decirle que no había nada para ella. Y otra vez vi esa sonrisa triste y escuché esas mismas palabras en tal vez el próximo año. Pero lo que no sabía era que esto se convertiría en un ritual, en algo que marcaría mi vida como cartero más que ninguna otra cosa. Tercer año, cuarto año, quinto año. Cada 24 de diciembre, sin falta, la señora Elena estaba allí esperándome, y yo, que ya conocía la respuesta, que ya sabía que no habría nada para ella porque durante todo el año nunca llegaba correspondencia a su nombre, tenía que enfrentar esos ojos llenos de esperanza y decirle que no. Empecé a preguntarme qué carta esperaba, de quién, por qué solo me preguntaba en Navidad si durante el resto del año nunca la veía. Pregunté en el pueblo discretamente, tratando de entender su historia. Algunas personas me dijeron que había tenido un hijo que se fue hace muchos años y nunca volvió. Otras decían que esperaba carta de un amor que la abandonó. Había quien susurraba que había perdido a su familia entera en un accidente y que se había vuelto un poco loca de la pena. Pero nadie sabía realmente, nadie hablaba con ella, y la señora Elena era un misterio envuelto en soledad. Si esta historia te está haciendo sentir algo profundo, dame un like para que YouTube la muestre a más personas que necesitan escuchar estas historias sobre la condición humana. Los años siguieron pasando y yo también fui cambiando. Dejé de ser ese joven cartero lleno de ilusiones y me convertí en un hombre que cargaba no solo cartas, sino también las historias tristes de las personas a las que servía. Me casé, tuve hijos, mi madre envejeció, mi padre murió, la vida siguió su curso inexorable, pero cada Navidad, como un reloj que marca siempre la misma hora, allí estaba la señora Elena, y cada año que pasaba, ella se veía un poco más frágil, un poco más delgada, un poco más encorvada. Su cabello seguía blanco, pero ahora era más escaso. Sus manos temblaban más, sus pasos eran más lentos, pero su esperanza, esa maldita esperanza que brillaba en sus ojos cada 24 de diciembre, nunca disminuyó ni un poco. Octavo año, noveno año, décimo año, una década entera de la misma escena repetida como una obra de teatro cruel en la que solo había dos actores, ella esperando y yo decepcionando. Empecé a sentir que esos encuentros me pesaban más que toda la bolsa de cartas que cargaba. Empecé a soñar con ella algunas noches, preguntándome ¿qué demonios esperaba? ¿Quién era tan importante que ella dedicara su única interacción anual con el mundo exterior a preguntar por una carta que nunca llegaba? En el año 11 algo cambió en mí. Decidí que tenía que saber. No podía seguir siendo el mensajero de su desilusión sin entender por qué. Así que ese año, cuando le dije que no había nada para ella, me atreví a preguntarle a señora Elena, perdone mi atrevimiento, pero ¿qué carta espera? ¿Puedo ayudarla de alguna manera? Ella me miró como si despertara de un sueño, como si durante todos esos años yo hubiera sido solo una aparición que le traía la misma mala noticia, y de repente me hubiera convertido en una persona real. Sus ojos se humedecieron y por un momento pensé que me iba a contar, que finalmente conocería su secreto. Pero entonces negó con la cabeza despacio y me dijo con una voz apenas audible: es muy tarde ya, joven. Pero gracias por preguntar, y cerró la puerta suavemente, dejándome allí en el frío con más preguntas que respuestas. Esa noche no pude dormir. Le conté a mi esposa sobre la señora Elena, sobre la década de Navidades esperando, y ella me dijo algo que se me quedó grabado. Tal vez no sea la carta lo que espera, sino el acto de esperar. Tal vez eso es lo único que le queda. No entendí del todo lo que quiso decir, pero sus palabras resonaban con una verdad que yo todavía no podía comprender. Año 12, 13, 14. La señora Elena seguía allí cada Navidad, más frágil pero igualmente esperanzada.
yo también envejecía. Mis hijos crecían. El mundo cambiaba a nuestro alrededor. Las cartas físicas empezaron a ser menos comunes. La gente prefería los mensajes electrónicos, pero en ese pueblo olvidado y en esa calle vieja, el tiempo parecía detenido en un loop infinito. Empecé a llevarle cosas no oficialmente, no como parte de mi trabajo, sino como ser humano. En el año 15 le llevé unas galletas que mi esposa había horneado. En el 16 una bufanda porque vi que su chal estaba demasiado raído. Ella aceptaba mis pequeños regalos con una sonrisa tímida, pero nunca me invitaba a pasar. Nunca hablábamos más allá de las palabras necesarias. Y cada año la pregunta era la misma. ¿Algo para mí? Y mi respuesta también, lo siento, señora, hoy no. Y comparte esta historia con alguien que conozcas, que necesite recordar que nunca es tarde para entender el dolor ajeno, para conectar con las historias que nos rodean, para ser más humanos en un mundo que a veces olvida la importancia de la empatía. El año 17 fue especialmente difícil. Llegó diciembre y yo estaba exhausto, no solo físicamente sino emocionalmente. Mi padre había muerto ese año. Mi hijo Mayo Ere se había ido a estudiar lejos y yo sentía el peso de los años más que nunca. Cuando llegué a la casa de la señora Elena esa Navidad, lo hice con el corazón más pesado que de costumbre. Pero allí estaba ella como siempre, y cuando me vio, su cara se iluminó con esa mezcla de esperanza y ansiedad que yo conocía tan bien. ¿Algo para mí?, preguntó, y yo, cansado y triste, casi la grité. No, señora Elena, no hay nada. ¿Y no va a haber nada? ¿Por qué no acepta eso y deja de esperarme cada año? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, cargadas de mi propia frustración y dolor. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa y luego se llenaban de lágrimas. Me sentí como el peor ser humano del mundo, pero entonces ella hizo algo que me sorprendió. Puso su mano temblorosa sobre mi brazo y me dijo con una voz suave: «Usted también está sufriendo, joven. Lo veo en sus ojos. La esperanza es lo único que tengo. ¿Entiende? Sin ella no soy nada. Pero gracias por preocuparse por mí todos estos años». Me fui de allí con lágrimas en los ojos, sintiéndome pequeño y avergonzado. Esa noche le confesé a mi esposa lo que había hecho, como había sido cruel con la única persona que probablemente esperaba mi visita todo el año. Ella me abrazó y me dijo: «Tienes que averiguar qué espera. Tienes que ayudarla, si todavía es posible». Y tenía razón. Ya no podía seguir siendo solo el cartero que le decía que no. Tenía que ser algo más. Tenía que intentar resolver este misterio que llevaba 17 años atormentándome. Así que en el año 18, antes de que llegara diciembre, hice algo que nunca había hecho. Fui a visitarla. Toqué su puerta un día común de octubre, sin uniforme, sin bolsa de cartas, solo como un vecino preocupado. Esperé largo rato, pero nadie abrió. Volví a intentarlo días después, y otra vez, pero su casa siempre permanecía cerrada, silenciosa, como si estuviera abandonada. Le pregunté a los vecinos si la habían visto y me dijeron que sí, que salía de vez en cuando a comprar lo mínimo. Siempre sola, siempre en silencio, pero que nadie sabía realmente nada de ella. Fue entonces cuando conocí a don Rodrigo, el vecino más anciano de la calle, un hombre que debía tener más de 90 años y que había vivido allí toda su vida. La señora Elena, me dijo don Rodrigo mientras tomábamos café en su cocina llena de recuerdos, era diferente antes. Tenía un Ishu, Mateo se llamaba, un muchacho guapo, inteligente, lleno de sueños. Esto fue hace como 25 años, tal vez más. Mi memoria ya no es lo que era. Me incliné hacia adelante, sintiendo que finalmente estaba a punto de entender. Mateo se enamoró de una muchacha del pueblo de al lado, continuó don Rodrigo, pero la familia de la muchacha no lo aceptaba porque eran pobres. ¿Entiende? Así son las cosas a veces. El amor no basta cuando hay diferencias de clase. El muchacho sufrió mucho y un día, no sé exactamente cuándo, se fue. Simplemente se fue sin decir a dónde, dejando solo una nota que decía que volvería cuando tuviera algo que ofrecerle a su amada, cuando pudiera demostrarle a todos que valía algo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y qué pasó con él?, pregunté. Don Rodrigo suspiró profundamente. Nadie sabe. Nunca
volvió. Al principio, Elena recibía alguna carta de vez en cuando, no muchas, pero algo. Luego las cartas se volvieron menos frecuentes y finalmente dejaron de llegar por completo. Eso fue hace como 20 años, tal vez un poco más. Pero don Rodrigo, le dije tratando de entender, si las cartas dejaron de llegar hace 20 años, ¿por qué ella sigue esperando? El anciano me miró con ojos tristes y sabios, porque la última carta que recibió de él fue en una Navidad, creo que fue un 24 de diciembre. Mateo le prometía que pronto volvería, que había encontrado trabajo, que estaba ahorrando, que la próxima Navidad estarían juntos, pero nunca llegó esa próxima Navidad y ella, pobre mujer, empezó a esperar. Cada año espera una nueva carta, alguna señal de que su hijo está vivo, de que no la ha olvidado. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de manera dolorosa. ¿Y nadie ha intentado buscarlo?, pregunté. Al principio sí, respondió don Rodrigo, pero en aquellos tiempos no era como ahora que hay internet y teléfonos por todas partes. Un hombre podía perderse y no ser encontrado nunca. Algunos decían que había ido al norte, otros que había cruzado la frontera, otros que se había muerto en algún lugar y nadie lo sabía. Elena buscó durante años, gastó todo el dinero que tenía en investigadores privados, en anuncios, en cualquier cosa que pudiera darle una pista, pero nada. Y finalmente solo le quedó la esperanza de que algún día, en alguna Navidad, llegara una carta. Si esta revelación te está impactando tanto como a mí me impactó aquel día, déjame un comentario contándome qué piensas, qué sientes, si conoces historias similares. Así que entendí, por fin entendí. La señora Elena no esperaba cualquier carta, esperaba una carta de su hijo perdido. Un hijo que se había ido hace 25 años buscando un futuro mejor y del que nunca supo nada más. Esperaba en Navidad porque fue en Navidad cuando recibió su última carta, cuando él le prometió que volvería, y cada año, contra toda lógica, contra toda evidencia, ella mantenía viva la esperanza de que esta vez sí, esta vez llegaría esa carta que le diría que su hijo estaba vivo, que estaba bien, que volvía a casa. Salí de la casa de don Rodrigo con el corazón destrozado y con una determinación férrea. Tenía que encontrar a Mateo, o al menos averiguar qué le había pasado. No podía dejar que la señora Elena siguiera esperando en vano. Pero ¿cómo encontrar a alguien que llevaba más de 20 años perdido? No tenía apellidos completos, no tenía fotos, apenas tenía información. Lo único que sabía era que se llamaba Mateo, que se había ido hace 25 años aproximadamente y que había enviado cartas durante un tiempo antes de desaparecer por completo. Pasé los siguientes meses haciendo lo que podía. Hablé con la oficina de correo central, revisé registros antiguos, tratando de encontrar las direcciones desde donde Mateo había enviado sus cartas. Encontré algunos datos. Había enviado cartas desde la capital durante los primeros 2 años, luego desde una ciudad costera, luego desde un pueblo cerca de la frontera. Su rastro se volvía más errático, más desesperado, hasta que simplemente se detenía. La última carta había sido enviada desde una ciudad grande, una metrópoli donde un hombre podía perderse entre millones. Contacté con organizaciones que ayudaban a buscar personas desaparecidas, llené formularios, envié consultas. La mayoría me decía que sin más información era imposible, que habían pasado demasiados años, que probablemente el hombre había muerto o simplemente no quería ser encontrado. Pero yo no podía rendirme. Cada vez que pensaba en abandonar la búsqueda, veía en mi mente los ojos de la señora Elena cada 24 de diciembre, esa mezcla de esperanza y dolor que me había perseguido durante años. Y entonces llegó el año 19, el 19º año de mi ritual navideño con la señora Elena, el 19º año de decirle que no había carta. Cuando llegué a su casa ese 24 de diciembre, me sorprendió ver que la puerta estaba cerrada. Toqué varias veces, pero no hubo respuesta. Empecé a preocuparme, ¿le habría pasado algo? ¿Estaría enferma? Hablé con los vecinos, y don Rodrigo me dijo que la había visto un par de días antes, que estaba bien, pero que se veía muy cansada, más frágil que nunca. Decidí esperarla. Me senté en el escalón de su casa durante horas, en el frío de diciembre, esperando como ella había esperado durante casi 2 décadas. Y finalmente, cuando el sol ya empezaba a ponerse, y yo estaba considerando irme, la puerta se abrió lentamente.
Allí estaba ella, pero no como la había visto nunca antes. Estaba en camisón, con una bata encima, su cabello sin recoger cayendo sobre sus hombros delgados. Se veía terriblemente frágil, como si un soplo de viento pudiera derribarla. Sus ojos, esos ojos que siempre habían brillado con esperanza, ahora se veían opacos, cansados, llenos de una resignación que nunca había visto en ella. Señora Elena, le dije levantándome rápidamente. ¿Está bien? Me preocupé cuando no abrió la puerta. Ella me miró y sonrió débilmente. Ego vendó. Joven, estaba durmiendo. Ya no tengo las fuerzas de antes. Hubo un silencio largo y luego, con una voz que apenas era un susurro, me preguntó: ¿algo para mí? Esta vez, cuando le dije que no, ella no sonrió. No dijo tal vez el próximo año, solo asintió despacio, como si finalmente estuviera aceptando algo que había negado durante 20 años, y me dijo: ya no sé si podré esperar otro año más, joven. Estoy muy cansada, y dale like si sientes que esta historia merece ser escuchada por más personas, que este tipo de historias sobre esperanza y dolor humano necesitan seguir siendo contadas. Esas palabras me destrozaron. Ver a esa mujer que había mantenido su esperanza viva durante casi 2 décadas finalmente admitir su derrota me hizo sentir impotente y furioso conmigo mismo por no haber hecho más antes. No diga eso, señora Elena, le dije, aunque las palabras sonaban huecas incluso a mis oídos. Siempre hay esperanza. Ella negó con la cabeza. La esperanza es hermosa cuando es joven, pero cuando envejece se vuelve cruel. He esperado 20 navidades, joven, 20 años, preguntándole si hay algo para mí. Creo que es hora de aceptar que mi hijo no va a escribir, que tal vez no puede escribir, que tal vez... No terminó la frase, pero ambos sabíamos qué significaba, que tal vez Mateo estaba muerto, que tal vez había estado muerto todo este tiempo, y ella se había aferrado a una esperanza vacía durante 2 décadas. No supe qué decir. Quería contarle sobre mi búsqueda, sobre los meses que había pasado tratando de encontrar información, pero ¿de qué serviría darle falsas esperanzas? No había encontrado nada concreto, solo un rastro frío que terminaba en el vacío. Me fui de su casa ese día con el corazón más pesado que nunca, sintiendo que había fallado no solo como cartero, sino como ser humano. Esa noche en casa, mi esposa me encontró llorando en la cocina. La conté todo sobre la señora Elena, sobre su resignación, sobre cómo sentía que se estaba rindiendo después de 20 años de esperanza inquebrantable. Tal vez necesita esa despedida, me dijo mi esposa. Tal vez necesita saber la verdad, aunque sea dolorosa, para poder seguir adelante. Pero yo no tenía la verdad para darle. Solo tenía vacío, silencio, preguntas sin respuestas. Los días después de esa Navidad fueron extraños. Por primera vez en todos los años que llevaba siendo cartero, me descubrí pensando en la señora Elena incluso cuando no era diciembre. Me preocupaba por ella. ¿Estaría bien? ¿Habría enfermado? Empecé a pasar por su casa más seguido, no como parte de mi ruta oficial, sino como desvío intencional. A veces veía humo saliendo de su chimenea y me sentía aliviado. Otras veces la casa parecía completamente muerta y mi corazón se encogía de miedo. En marzo de ese año finalmente la vi. Estaba en su jardín delantero, un pedazo pequeño de tierra donde crecían algunas flores silvestres. Se veía todavía muy frágil, pero estaba de pie, arreglando las plantas con movimientos lentos y cuidadosos. Me detuve y la saludé. Ella levantó la vista y me reconoció, y para mi sorpresa, sonrió. No era la sonrisa triste de las Navidades, sino algo diferente, algo que parecía más paz que esperanza. Jovan Cartero, me dijo, qué amable de su parte pasar a saludar. Hablamos unos minutos sobre cosas sin importancia. El clima, las flores, el pueblo. No mencionamos a Mateo, no mencionamos las cartas, no mencionamos las Navidades. Fue la primera conversación normal que tuvimos en 20 años. Cuando me iba a ir, él me detuvo. Gracias, me dijo, por todos estos años. Sé que debe haber sido difícil para usted también verme esperando, teniendo que decirme que no cada vez, pero su presencia cada Navidad me recordaba que no estaba completamente sola, que alguien más sabía que yo existía, que yo esperaba. Eso significó más de lo que usted puede imaginar en sus palabras.
Me conmovieron profundamente. Nunca había pensado que mi presencia pudiera significar algo para ella, más allá de la desilusión de no traer la carta que esperaba. Pero tal vez don Rodrigo tenía razón. Tal vez no era solo la carta lo que esperaba, sino el acto mismo de esperar, de tener algo por lo que seguir levantándose cada año. El verano pasó, luego el otoño, y diciembre llegó de nuevo. El 20º diciembre, 20 años desde aquella primera vez que la vi esperando en su puerta con ojos llenos de esperanza. Comparte esta historia para que más personas entiendan el valor de la conexión humana, del simple acto de estar presente en las vidas de otros. Durante todo ese año yo había seguido buscando información sobre Mateo, pero sin éxito. Había contactado con más organizaciones, había puesto anuncios en periódicos de las ciudades donde él había estado, había incluso contratado a un investigador privado con mis propios ahorros, pero todo había llevado a callejones sin salida. Era como si Mateo hubiera desaparecido del mundo sin dejar rastro. 2 semanas antes de Navidad, recibí una llamada del investigador privado. Mi corazón se aceleró pensando que tal vez había noticias, pero lo que me dijo me hundió en la desesperación. Había encontrado un registro de defunción. Un hombre llamado Mateo, con edad aproximada correcta, había muerto en un accidente laboral en una ciudad lejana hace 18 años. A 18 años, casi todo el tiempo que yo había sido cartero, casi todo el tiempo que la señora Elena había estado esperando, su hijo había estado muerto. El investigador me advirtió que no podía estar completamente seguro de que fuera el mismo Mateo sin más datos. Pero las coincidencias eran demasiadas en el nombre, la edad aproximada, el hecho de que había llegado a esa ciudad como trabajador migrante sin documentación adecuada, lo cual explicaría por qué nadie había notificado a su familia. Me sentí enfermo. ¿Debía decírselo a la señora Elena? ¿Debía destruir su esperanza con información que ni siquiera era completamente confirmada? ¿O debía dejarla seguir esperando? ¿Permitirle tener esa pequeña llama de esperanza, incluso si era falsa? Hablé con mi esposa, con mi madre, con amigos. Cada uno me dio un consejo diferente. Algunos decían que merecía saber la verdad. Otros decían que la verdad sin certeza absoluta era cruel. Yo no sabía qué hacer. Y entonces llegó el 24 de diciembre, el día 20. Me levanté esa mañana con un nudo en el estómago. Tenía el informe del investigador en mi bolsa, junto con las cartas que tenía que entregar. Durante todo mi recorrido, ese papel me quemaba. Me pesaba más que todas las cartas juntas. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decirle? Cuando llegué a su calle, vi algo que me sorprendió. La casa de la señora Elena estaba decorada. Por primera vez en 20 años, había decoraciones navideñas visibles. Luces pequeñas parpadeaban en la ventana. Había una corona más grande y hermosa en la puerta. Y a través de las cortinas entreabiertas, podía ver que el arbolito de Navidad estaba más decorado que nunca. Algo había cambiado. Toqué la puerta con el corazón latiendo fuerte y en esperen, y cuando la puerta se abrió, me quedé sin aliento. La señora Elena estaba diferente. Llevaba un vestido limpio y planchado. Su cabello estaba cuidadosamente recogido. Había color en sus mejillas. Seguía viéndose frágil y anciana, pero había algo en ella que era diferente, algo que no podía identificar de inmediato. Y entonces lo vi. No había esperanza en sus ojos, pero tampoco había desesperación. Había paz, una paz profunda y serena que nunca había visto en ella. «Buenos días, joven cartero», me dijo con una voz más firme de lo que esperaba. «Feliz Navidad». «Feliz Navidad, señora Elena», respondí, confundido por este cambio. Y entonces esperé a que me preguntara, ¿algo para mí? Como había hecho durante 20 años. Pero la pregunta no llegó. Ella simplemente me sonrió, una sonrisa genuina y tranquila, y me dijo: no necesita decirme. Ya sé que no hay nada. Me quedé parado allí, sin saber cómo reaccionar. Yo, señora Elena, yo tengo que decirle algo. Empecé pensando en el informe en mi bolsa, en la noticia terrible que tal vez debía o no debía darle. Pero ella levantó una mano, deteniéndome. Por favor, me dijo, hay algo que quiero mostrarle por primera vez en 20 años. Crucé el umbral de su casa. Y suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando historias que te cambiarán la forma de ver el mundo. El interior era como retroceder en el tiempo. Todo estaba cuidadosamente ordenado, pero claramente antiguo. Muebles de madera oscura,
fotos en blanco y negro en las paredes, cortinas de encaje, un reloj de péndulo que marcaba el tiempo con un TIC tag melancólico. Olía a velas, a madera vieja, a recuerdos. El arbolito de Navidad que había visto desde afuera era aún más conmovedor de cerca. Estaba lleno de adornos que debían tener décadas, algunos hechos a mano, algunos claramente regalos de años pasados. Y debajo del árbol había una caja de zapatos vieja, desgastada, atada con un listón descolorido. La señora Elena se sentó despacio en su sillón y me indicó que me sentara en el sofá frente a ella. Luego tomó la caja con manos temblorosas y la puso sobre su regazo. Esta caja, comenzó a decir, contiene todas las cartas que Mateo me envió, 27 cartas en total, extendidas a lo largo de 5 años. Las últimas llegaron hace 20 años. Abrió la caja y vi sobres amarillentos, cuidadosamente ordenados, algunos con los bordes deshilachados por el tiempo y el manejo constante. Las he leído 1000 veces, continuó, tantas veces que puedo recitar cada palabra de memoria. Al principio, Mateo estaba lleno de esperanza. Me contaba sobre sus trabajos, sobre la gente que conocía, sobre cómo estaba ahorrando dinero. Me prometía que pronto volvería, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Tomó una de las cartas y la desdobló con cuidado infinito. Pero con el tiempo, las cartas cambiaron. Se volvieron más cortas, más desesperadas. Mateo hablaba de lo difícil que era todo, de cómo nunca alcanzaba el dinero, de cómo cada vez que creía que estaba cerca de lograr su objetivo, algo salía mal. Volvió a doblar la carta y la puso de vuelta en la caja. La última carta llegó en una Navidad, hace 20 años. Era diferente a las otras. Mateo sonaba cansado, derrotado. Me decía que lo sentía, que había fallado, que no había podido cumplir su promesa. Pero al final escribió algo que me rompió el corazón a mamá. No sigas esperándome. Olvídame y sé feliz. Perdóname, las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. La señora Elena también lloraba, pero silenciosamente, como si hubiera llorado tanto a lo largo de los años que ya no le quedaban sollozos, solo lágrimas. Durante 20 años, continuó, me negué a aceptar esas palabras. Me negué a creer que mi hijo me estaba diciendo adiós. Me convencí de que solo estaba pasando por un momento difícil, que pronto me escribiría de nuevo diciéndome que todo estaba bien. Por eso esperaba cada Navidad, por eso le preguntaba cada año si había algo para mí, porque necesitaba creer que la historia no terminaba. Con esa carta de despedida secó las lágrimas con un pañuelo viejo, pero este año algo cambió. Tuve un levantó la vista hacia mí, sus ojos, aunque llorosos, brillaban con esa paz extraña que había notado al abrir la puerta. Soñé con Mateo, estaba joven, hermoso, como lo recordaba antes de que se fuera, y estaba sonriendo. Me tomó de las manos y me dijo, mamá, ya no tienes que esperarme, estoy bien, siempre he estado bien. Lo único que me duele es saber que tú has estado sufriendo por mí. Todos estos años suéltame, sé feliz. Cuando desperté, continuó la señora Elena, supe que era hora de aceptar que probablemente Mateo nunca va a volver, que probablemente algo le pasó hace muchos años, que esa última carta era realmente una despedida. No puedo seguir viviendo solo para un día al año, solo para preguntarle a un cartero si hay algo para mí. No es justo para mí, y no es lo que Mateo hubiera querido. Me miró directamente a los ojos. Así que hoy, por primera vez en 20 años, no le voy a preguntar si hay algo para mí. Ya no estoy esperando esa carta. He decidido aceptar la última carta que recibí como su despedida, como su forma de decirme que me amaba, pero que no podía volver, y he decidido vivir el tiempo que me queda honrando su memoria, no esperando su regreso. No supe qué decir. El informe del investigador que llevaba en mi bolsa de repente parecía innecesario, casi cruel. ¿Para qué decirle lo que tal vez había pasado cuando ella ya había encontrado su propia paz? Señora Elena, finalmente logré decir, usted es la mujer más fuerte que he conocido, y Mateo, donde quiera que esté, debe estar orgulloso de usted, y por favor, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias, porque cada una de ellas te enseñará algo profundo sobre el corazón humano. Ella sonrió, una sonrisa genuina que transformó su cara entera. Gracias, joven, gracias por estos 20 años de paciencia,
Gracias por nunca juzgarme, por seguir viniendo aunque sabía que no había nada para mí. Usted ha sido más importante en mi vida de lo que imagina. Nos quedamos sentados en silencio por un momento, un silencio cómodo y lleno de entendimiento mutuo. Luego la señora Elena señaló hacia la mesa. ¿Ve ese sobre? Había un sobre blanco y nuevo sobre la mesa, con mi nombre escrito en letra temblorosa, pero cuidadosa. Es para usted. Una carta de agradecimiento. Quería escribirla a mano, como las cartas de antes. Como las cartas de Mateo es mi forma de cerrar este capítulo y comenzar uno nuevo, tomé el sobre con manos temblorosas. Nunca en mi vida como cartero había recibido una carta mientras hacía mi trabajo. Siempre era yo quien las entregaba, quien conectaba a otros con las palabras que les cambiaban la vida, pero ahora, por primera vez, yo era el destinatario. Léala cuando llegue a casa, me dijo, y recuerde, a veces la esperanza más grande es aprender a soltar. Salí de su casa ese día con emociones encontradas. Por un lado, estaba aliviado de que la señora Elena hubiera encontrado paz, de que ya no tuviera que cargar con el peso de esa esperanza que la había consumido durante 20 años. Por otro lado, sentía una tristeza profunda por todos esos años perdidos, por una madre que había esperado inútilmente, por un hijo que probablemente nunca supo cuánto lo extrañaron. Cuando llegué a casa abrí la cartao. La letra era temblorosa pero legible. Cada palabra claramente escrita con gran esfuerzo y cuidado. Decían: querido joven cartero, durante 20 años, usted ha sido el único ser humano con quien he tenido contacto regular. Usted no lo sabía, pero cada vez que tocaba mi puerta el 24 de diciembre, me recordaba que todavía estaba viva, que todavía era parte del mundo, aunque fuera de manera tangencial. Su paciencia, su amabilidad, incluso en ese año cuando su frustración lo llevó a ser duro conmigo, todo eso me ha ayudado a sobrevivir. Ahora que he decidido dejar ir la esperanza que me ha mantenido prisionera durante 2 décadas, quiero que sepa que no fue en vano. Cada año de espera me enseñó algo sobre el amor, sobre la fe, sobre la terquedad del corazón humano. Y usted fue testigo de todo eso. Gracias por ser mi cartero, mi conexión con el mundo exterior, mi recordatorio anual de que la vida sigue. Le deseo todo lo mejor. Con cariño, Elena. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la señora Elena, por Mateo, por todas las historias tristes que llevaba en mi bolsa cada día sin darme cuenta, por todos los destinos que yo conectaba con mis manos sin comprender realmente el peso de lo que cargaba. Y dame un like si esta historia te ha tocado el corazón como a mí me tocó vivirla. Los meses siguientes fueron extraños. Pasaba por la casa de la señora Elena regularmente, ya no como parte de mi trabajo, sino como amigo. A veces nos sentábamos en su jardín y conversábamos sobre la vida, sobre el pueblo, sobre el paso del tiempo. Ella empezó a salir más, a hablar con los vecinos, a participar en pequeñas actividades comunitarias. Era como si hubiera estado en una cápsula del tiempo durante 20 años y finalmente hubiera salido. Don Rodrigo me comentó un día que era como ver a la vieja Elena regresar, la Elena de antes de que Mateo se fuera, una mujer que había sido conocida por su sonrisa y su G en Cidade. Y entonces llegó una nueva Navidad, la 21ª Navidad desde que la conocí. Me acerqué a su casa ese 24 de diciembre, sin saber qué esperar. ¿Volvería a preguntarme? ¿Habría recaído en su viejo hábito de esperar? Pero cuando llegué, la puerta ya estaba abierta. La señora Elena estaba en su jardín, colgando algunas decoraciones navideñas, y cuando me vio, me saludó con la mano alegremente. Joven cartero, feliz Navidad. Su voz sonaba diferente, más ligera, más viva. Feliz Navidad, señora Elena, respondí, sintiéndome aliviado y feliz de verla así. ¿Algo para mí?, preguntó de repente, y mi corazón dio un vuelco. No, pensé, ha vuelto a caer en la espera. Pero entonces ella se rió, una risa genuina y traviesa en es broma. Joven, ya no espero cartas, pero si tiene tiempo me encantaría que pasara a tomar un café. He horneado galletas y tengo demasiadas para mí sola. Pasé esa tarde con ella, tomando café y comiendo galletas caseras, escuchando historias de su juventud, de cuando Mateo era niño, de los tiempos felices antes de que todo cambiara. Ya no hablaba de él con dolor, sino con
con la nostalgia dulce de quien recuerda algo hermoso que ya pasó pero que dejó su marca. Anchis Jihimi me entregó un paquete. Para su familia, dijo. Algunos regalos pequeños. He estado tejiendo durante estos meses. Tengo que agradecer de alguna manera a su esposa por compartirlo conmigo todos estos años. Aunque ella no lo sepa, a esa noche, en casa, abrimos el paquete. Había bufandas tejidas para cada miembro de mi familia, hechas a mano con colores brillantes y alegres. Mi esposa lloró cuando le conté toda la historia, cuando le expliqué lo que esas bufandas significaban, y entonces, 2 meses después, recibí una llamada. Era don Rodrigo. La señora Elena está en el hospital, me dijo con voz grave. Tuvo un derrame cerebral. Está muy mal. Corrí al hospital. Cuando llegué a su habitación, estaba rodeada de vecinos, gente del pueblo que había redescubierto a Elena durante esos últimos meses. Ella estaba inconsciente, conectada a Maquinaus, viéndose pequeña y frágil en esa cama de hospital. Los doctores dijeron que era poco probable que despertara. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Señora Elena, le susurré, gracias por todo. Gracias por enseñarme sobre la esperanza, sobre la capacidad del corazón humano para esperar lo imposible. Gracias por finalmente enseñarme también sobre cómo soltar, sobre cómo encontrar paz, incluso en la pérdida. No sé si me escuchó. Murió 2 días después, rodeada de personas que en sus últimos meses de vida habían aprendido a quererla. El funeral fue más concurrido de lo que esperaba. Gente que apenas la conocía vino a presentar sus respetos, movidos por la historia de la mujer que esperó 20 años por una carta que nunca llegó, pero que finalmente encontró paz. Y comparte esta historia con alguien que conozcas, porque historias como esta necesitan ser recordadas, necesitan ser transmitidas, necesitan enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Después del funeral, don Rodrigo se me acercó. Llevaba algo en las manos, una caja que reconocí de inmediato, a la caja de zapatos con las cartas de Mateo. Ella dejó instrucciones. Me dijo, quería que usted tuviera esto. Dijo que usted era el cartero de estas cartas, aunque nunca las entregó. Dijo que ahora le tocaba a usted decidir qué hacer con ellas. Tomé la caja con reverencia, sintiendo el peso de 20 años de espera Yaumoj Matejnao, de esperanza inquebrantable. Esa noche, en casa, abrí la caja y leí cada carta. Leí sobre los sueños de un joven que quería darle a su madre una vida mejor. Leí sobre sus luchas, sus fracasos, su creciente desesperación, y leí la última carta, aquella que decía: no sigas esperándome, mamá, olvídame, y sé feliz, perdóname. Lloré con cada palabra. Lloré por Mateo, por Elena, por todos los años perdidos, por todas las palabras no dichas, por todos los abrazos que nunca se dieron. Pero también sentí algo más en gratitud. Gratitud por haber sido testigo de esta historia, por haber sido parte, aunque fuera pequeña, de la vida de esta mujer extraordinaria. Pasaron las semanas y yo seguí con mi trabajo como cartero, pero algo había cambiado en mí. Ahora veía cada carta que entregaba con nuevos ojos. Cada sobre podría contener esperanza, podría contener despedida, podría contener amor, podría contener dolor. Empecé a prestar más atención a las personas a las que servía, al anciano que esperaba ansiosamente cartas de sus nietos que vivían lejos, a la mujer joven que esperaba noticias de un trabajo, al hombre que esperaba documentos legales que cambiarían su vida. Cada uno tenía su propia historia, su propia espera, sus propias esperanzas. Un día, unos 3 meses después de la muerte de Elena, recibí un sobre en la oficina de Correo Central. Era un sobre grueso, oficial, enviado desde una oficina gubernamental de registros civiles de una ciudad lejana. Estaba dirigido a mí, al cartero del pueblo. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una carta formal y varios documentos. La carta explicaba que, como parte de un proyecto de digitalización de registros antiguos, habían encontrado un caso sin resolver. Un hombre llamado Mateo, con el apellido correcto, había muerto en un accidente laboral 18 años atrás. El hombre había llegado a esa ciudad como trabajador migrante, sin documentación adecuada, y había usado un nombre falso, porque aparentemente estaba huyendo de deudas o problemas legales menores. Cuando murió,
No tenían forma de contactar a su familia, pero en sus pocas pertenencias se encontraron cartas viejas y desgastadas que claramente eran preciosas para él. Cartas de su madre. Y en una de ellas estaba la dirección del pueblo. Ahora, años después, estaban tratando de cerrar estos casos, de notificar a las familias. Habían encontrado mi contacto como cartero del pueblo y me preguntaban si conocía a la familia de Mateo y déjame un comentario contándome qué hubieras hecho tú en mi lugar. Me quedé sentado con esa carta en las manos durante largo rato. Así que era cierto. Mateo había muerto hacía 18 años. Solo 2 años después de enviar esa última carta a su madre. Había muerto lejos de casa, usando un nombre falso, sin que nadie supiera quién era realmente. Había muerto llevando consigo las cartas de su madre, las únicas cosas que le quedaban de su vida anterior. Y su madre había esperado otros 18 años más, sin saber que él ya no estaba en este mundo. El dolor que sentí fue casi físico. Si yo hubiera sabido esto antes, ¿habría cambiado algo? Debería haberle dicho a Elena la verdad cuando lo descubrí, o había hecho bien en dejarla encontrar su propia paz. Los documentos incluían información sobre dónde estaba enterrado. Mateo una tumba anónima en un cementerio de esa ciudad lejana, marcada solo con un número, sin nombre, sin flores, sin nadie que la visitara. Tomé una decisión. Con mis propios ahorros, hice los arreglos necesarios. Viajé a esa ciudad, encontré la tumbao y pagué para que pusieran una lápida adecuada. Una lápida que decía Mateo: Hijo amado, tu madre te esperó toda su vida. Descansen ambos en paz. También pagué por exhumar sus restos y trasladarlos al cementerio de nuestro pueblo. Al lado de donde habían enterrado a Elena fue un proceso largo y costoso, pero sentía que era lo correcto. Madre e hijo finalmente estarían juntos, aunque fuera en la muerte. Cuando finalmente colocaron la lápida de Mateo junto a la de Elena, organicé una pequeña ceremonia. Vinieron los vecinos, vino don Rodrigo, vino gente del pueblo que había conocido Elena en sus últimos meses. Leí en voz alta partes de las cartas de Mateo, las partes hermosas donde hablaba de su amor por su madre, de sus sueños de volver, y luego leí la carta que Elena me había escrito sobre soltar, sobre encontrar paz. Ellos esperaron toda su vida, dije al pequeño grupo reunido, esperaron el momento de volver a encontrarse. Mateo esperaba poder volver con algo que mostrar, algo que lo hiciera digno del amor de su madre. Elena esperaba una señal de que su hijo seguía allí, en algún lugar. Ninguno de los dos supo que el otro ya tenía todo lo que necesitaba, el amor mutuo que nunca se rompió, ni siquiera con la muerte. Don Rodrigo se acercó después y puso una mano sobre mi hombro. Hiciste algo hermoso, muchacho, me dijo con lágrimas en los ojos. Les diste el final que merecían, Anne, y suscríbete a este canal si sientes que historias como esta merecen ser contadas. Que el mundo necesita más empatía, más comprensión del dolor ajeno. Han pasado años desde entonces, sigo siendo cartero en este pueblo. Ya he envejecido, mi pelo ha empezado a encanecer, mis hijos han crecido y tienen sus propias vidas. Pero cada 24 de diciembre, sin falta, visito las tumbas de Elena y Mateo, les llevo flores, les hablo en voz baja, les cuento sobre el pueblo, sobre cómo las cosas cambian, pero también permanecen igual. Y cada vez que entrego una carta, especialmente en Navidad, pienso en ellos, pienso en cómo algo tan simple como un pedazo de papel con palabras escritas puede significar tanto, puede sostener esperanzas, puede mantener vivo el amor a través de años y distancias, puede ser lo único que conecta a dos almas que se extrañan. He aprendido a ver mi trabajo diferente. No soy solo alguien que entrega correspondencia, soy un guardián de conexiones, un puente entre corazones que están separados por distancia o tiempo o circunstancias. Cada carta que llevo podría ser la diferencia entre esperanza y desesperación para alguien. Cada carta podría ser la respuesta a años de espera o el inicio de una nueva historia. A veces, cuando encuentro a alguien esperando ansiosamente en su puerta, preguntándome si hay algo para ellos, me detengo un momento más de lo necesario. Miro ojos, trato de entender qué están esperando realmente, y si no hay carta para ellos ese día, trato de decirlo con más amabilidad, con más empatía, porque ahora sé que detrás de esa simple pregunta, ¿algo para mí? Puede haber años de historia, de esperanza, de dolor.
El pueblo ha cambiado mucho. Ahora casi nadie envía cartas físicas. Todo es email, mensajes de texto, redes sociales. Mi trabajo como cartero tradicional está desapareciendo lentamente. Pero yo sigo caminando las mismas calles, tocando las mismas puertas, conectando a la gente de la manera antigua, la manera que importa, porque he aprendido que hay algo en recibir una carta física, en ver la letra de alguien que te quiere, en sostener ese papel que esa persona sostuvo, que ninguna tecnología puede replicar. Es un pedazo tangible de amor, de tiempo que alguien tomó para sentarse y escribir sus pensamientos solo para ti. Hace poco una joven del pueblo me preguntó por qué seguía siendo cartero cuando claramente el trabajo estaba desapareciendo. ¿Cuándo podría hacer otra cosa más relevante para estos tiempos? Le conté la historia de Elena y Mateo. Le conté sobre 20 años de espera, sobre una carta que nunca llegó, sobre cómo finalmente el amor encuentra su camino incluso a través de la muerte. Sigo siendo cartero, le dije, porque mientras haya, aunque sea una persona esperando una carta, aunque sea una persona que necesite esa conexión física con alguien que ama, mi trabajo importa. Porque las cartas no son solo papel, son pedazos de alma que viajan de corazón a corazón, y activa las notificaciones, porque seguiré contando estas historias. Porque cada carta tiene su historia. Cada persona que espera tiene su dolor y su esperanza. La joven se fue pensativa ese día y una semana después me trajo una carta que había escrito para su abuela que vivía en otro país. No sé si es tonto en estos tiempos escribir cartas, me dijo tímidamente, pero después de escuchar su historia sentí que necesitaba hacerlo. Hay cosas que no puedo decir en un mensaje de WhatsApp, ¿sabe? Necesitaba el tiempo para pensar, para escribir, para poner mi corazón en papel. La tomé con cuidado y le prometí que llegaría a su destino. Y cuando la entregué, semanas después, recibí una llamada de la abuela llorando de alegría, diciéndome que era la primera carta física que recibía en décadas, que la había leído 20 veces, que la guardaría para siempre. Esa es la magia de las cartas. Ese es el regalo que Elena y Mateo me enseñaron a valorar. He pensado mucho en qué hubiera pasado si Mateo hubiera sabido que su madre recibiría su última carta y la leería como una despedida. ¿Habría escrito algo diferente? ¿Habría incluido más palabras de amor, más explicaciones? ¿O tal vez habría encontrado la manera de enviar una última carta, una verdadera despedida que le diera a Elena algo de cierre? Y he pensado en qué hubiera pasado si Elena hubiera sabido desde el principio que Mateo había muerto. ¿Habría podido seguir adelante más rápido? ¿O habría perdido esos 20 años de esperanza que, aunque dolorosos, también le dieron un propósito, una razón para levantarse cada mañana? No tengo respuestas. Solo sé que ambos amaron profundamente, ambos sufrieron profundamente, y ambos, a su manera, esperaron hasta el final. La esperanza de Mateo era poder volver siendo alguien digno del amor de su madre. La esperanza de Elena era recibir alguna señal de que su hijo seguía allí, en algún lugar. Y tal vez, en cierto sentido, ambos lograron lo que esperaban. Mateo llevó las cartas de su madre consigo hasta el final, aferrándose a ese amor incluso en sus momentos más oscuros. Elena aprendió finalmente a soltar, a encontrar paz no en el regreso de su hijo, sino en el recuerdo de su amor. Y ahora descansan juntos, lado a lado, en un cementerio tranquilo donde las flores silvestres crecen entre las tumbas y donde el viento susurra historias de amor y pérdida. A veces, cuando paso por el cementerio haciendo mi ronda, me detengo allí, me siento en el banco cercano y les hablo como si pudieran escucharme. Les cuento sobre las nuevas familias que han llegado al pueblo, sobre los bebés que han nacido, sobre las cartas especiales que he entregado últimamente, y dale like si sientes que esta historia te ha enseñado algo, si te ha hecho valorar más las conexiones humanas, las cartas, las palabras escritas a mano, con amor. Les cuento sobre cómo el mundo sigue cambiando, cómo las cartas físicas son cada vez más raras, pero también más preciosas. Les cuento que su historia no ha sido olvidada, que se la he contado a muchas personas, y que cada vez que la cuento, veo cómo los ojos de la gente se llenan de lágrimas, cómo algo en ellos cambia, cómo empiezan a ver el mundo de manera diferente, porque eso es lo que las grandes historias hacen. Nos
cambian, nos hacen más humanos, más empáticos, más conscientes del dolor y la esperanza que cada persona lleva dentro. La historia de Elena y Mateo me cambió, me hizo un mejor cartero, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor ser humano. Me enseñó que detrás de cada puerta hay historias que no vemos, esperanzas que no entendemos, dolores que no podemos imaginar. Me enseñó que a veces la cosa más importante que podemos hacer es simplemente estar presentes, ser testigos de la vida de otros, reconocer su existencia y su importancia. Durante 20 años yo fui testigo de la espera de Elena. No pude traerle la carta que esperaba, pero estuve allí, año tras año, reconociendo su esperanza, respetando su dolor. Y eso significó algo. Significó que no estaba completamente sola, que alguien sabía que existía, que alguien se preocupaba, y al final, cuando finalmente encontró paz, yo estuve allí para ser testigo de esa transformación también, para ver cómo una mujer que había vivido 20 años en espera, finalmente se permitió vivir en el presente, para disfrutar de sus últimos meses, haciendo conexiones nuevas, tejiendo bufandas, horneando galetas, participando en la vida del pueblo. Esos últimos meses de Elena fueron un regalo para ella, que finalmente experimentó algo de alegría después de 2 décadas de espera. Un regalo para los vecinos que la redescubrieron, y un regalo para mí que pude ver que el final de la esperanza no tiene que ser desesperación, que puede ser paz, aceptación, incluso alegría. Hay una lección en eso, creo, una lección sobre cuándo aferrarse y cuándo soltar, sobre cómo la esperanza puede sostenernos, pero también aprisionarnos, sobre cómo a veces el acto más valiente no es seguir esperando, sino permitirse encontrar paz en lo que es, en lugar de lo que podría haber sido. Elena esperó 20 años, y tal vez necesitaba cada uno de esos años para procesar su dolor, para honrar su amor por Mateo, para finalmente estar lista para soltar. No es mi lugar juzgar si esperó demasiado o muy poco. Solo sé que cuando finalmente soltó, lo hizo con gracia, con paz, con dignidad, y comparte esta historia para que llegue a más personas, porque en este mundo donde todo va tan rápido, necesitamos recordar estas historias de amor profundo, de espera paciente, de corazones que laten por otros, incluso a través de años y distancias. He guardado una de las cartas de Mateo, con el permiso que Elena implícitamente me dio al dejarme la caja. Es la primera carta que envió cuando recién había llegado a la capital, lleno de esperanza y sueños. En ella le describe a su madre la ciudad, los edificios altos, las calles llenas de gente, las oportunidades que ve por todas partes, y termina diciendo a mamá: sé que es difícil estar separados, pero pronto volveré, Chilu, prometo. Y cuando vuelva, te voy a dar la vida que mereces. Te quiero más que a nada en este mundo. Tu hijo, Mateo. Leo esa carta a veces, especialmente cuando tengo días difíciles, cuando siento que mi trabajo no importa, cuando me siento cansado de caminar las mismas calles entregando cada vez menos cartas. Y esa carta me recuerda por qué hago lo que hago, porque cada carta es una promesa, un pedazo de amor, una conexión entre corazones, y mientras haya gente que ame, que espere, que necesite esa conexión, habrá necesidad de carteros. No solo para entregar papel, sino para hacer puentes, para ser testigos, para cuidar esas promesas escritas que viajan de mano en mano. Mateo hizo una promesa que no pudo cumplir, no porque no quisiera, sino porque la vida es cruel, a veces. Porque las circunstancias conspiran contra nuestros mejores planes, porque no siempre podemos controlar nuestro destino. Pero el amor detrás de esa promesa era real, y ese amor sostuvo a Elena durante 20 años de espera, y ese mismo amor finalmente le dio la fuerza para soltar. El amor nunca murió, nunca se debilitó, solo se transformó, de esperanza activa a memoria querida, de espera ansiosa a paz serena. Y ahora, cuando entrego una carta, especialmente en Navidad, pienso en todo esto. Pienso en Elena esperando en su puerta, en Mateo escribiendo en alguna habitación solitaria, con las manos cansadas después de un día de trabajo duro, en todas las palabras que viajan a través de distancias llevando amor, esperanza, despedida, perdón. Pienso en cuántas historias nunca sabré, cuántas esperas silenciosas hay en las casas por las que paso, cuántos corazones laten ansiosos, esperando noticias de seres queridos lejanos.
y trato de hacer mi trabajo con más cuidado, con más respeto, con más amor, porque no soy solo un cartero, soy un guardián de esperanzas, un portador de sueños, un mensajero entre almas que se extrañan. Y déjame un comentario contándome si tú también has esperado algo o alguien durante mucho tiempo. ¿Cómo fue esa espera? ¿Cómo terminó esa historia? A veces la gente me pregunta si me arrepiento de algo en esta historia. Si hubiera hecho las cosas diferente, si debería haber buscado a Mateo antes, si debería haberle dicho a Elena la verdad cuando la descubrí, si debería haber hecho más. La verdad es que sí, a veces me arrepiento. Me arrepiento de no haber preguntado más pronto, de no haber intentado entender más profundamente desde el principio. Me arrepiento de ese año cuando mi frustración me llevó a ser duro con ella, cuando le dije que dejara de esperar. Me arrepiento de no haber sabido antes cuánto significaba para ella mi simple presencia cada Navidad. Pero también he aprendido que no podemos cambiar el pasado, que lo único que podemos hacer es aprender de él y ser mejores en el futuro. Y he aprendido que hice lo mejor que pude con la información y la comprensión que tenía en cada momento. No soy perfecto, no soy un héroe, solo soy un cartero que se encontró con una historia más grande que él y que hizo lo que pudo para honrarla. Elena me enseñó sobre la esperanza, sobre cómo puede sostenernos en los momentos más oscuros, cómo puede darnos una razón para levantarnos cada mañana, cómo puede mantenernos conectados con aquellos que amamos, incluso cuando están lejos o perdidos. Pero también me enseñó sobre soltar, sobre reconocer cuando la esperanza se ha convertido en prisión, sobre tener el coraje de encontrar paz en la aceptación en lugar de en la espera infinita. Mateo me enseñó sobre el peso de las promesas que hacemos, sobre cómo nuestras palabras pueden sostener a otros mucho después de que las hayamos escrito, sobre el poder del amor filial que no se rompe ni siquiera con la distancia y el tiempo. Y su última carta, esa despedida dolorosa donde pedía perdón y le decía a su madre que siguiera adelante. Me enseñó sobre el amor desinteresado que quiere la felicidad del otro más que su propia presencia. Los dos juntos me enseñaron sobre los misterios del corazón humano, sobre cómo amamos, esperamos, sufrimos y finalmente encontramos paz. Me enseñaron que las historias no siempre terminan como queremos, pero que aún así pueden tener significado, pueden enseñarnos algo, pueden cambiarnos. Han pasado muchos años desde aquella primera Navidad cuando vi a Elena por primera vez esperando en su puerta. Yo era joven, entonces ingenuo, pensando que entregar cartas era un trabajo simple y directo. Ahora soy un hombre mayoere, con canas en el pelo y arrugas alrededor de los ojos, y sé que nada es simple, que cada interacción humana lleva capas de historia y significado que rara vez vemos completamente. Y si has llegado hasta aquí en esta historia, si has escuchado cada palabra, dale like para que YouTube sepa que este tipo de contenido profundo y emocional merece ser promovido, que las historias reales sobre el corazón humano importan más que nunca. Pero aunque he envejecido, aunque he visto mucho dolor y desilusión en mi trabajo, no he perdido mi fe en la bondad fundamental de las personas, en el poder del amor para trascender obstáculos, en la importancia de las pequeñas conexiones que hacemos cada día. Elena y Mateo me dieron eso, me dieron una historia que llevo conmigo cada día, que me recuerda por qué hago lo que hago, que me mantiene humano en un mundo que a veces parece diseñado para deshumanizarnos. Y ahora, cuando veo a alguien esperando en su puerta, especialmente en Navidad, me tomo un momento extra, no solo para revisar si hay algo para ellos, sino para realmente verlos, para reconocer su humanidad, para honrar cualquiera que sea la historia que llevan dentro, porque cada uno de nosotros está esperando algo, tal vez no una carta física, tal vez no algo tan específico como lo que Elena esperaba, pero todos esperamos. Esperamos amor, aceptación, perdón, oportunidades segundaus, oportunidades, milagros pequeños o grandes. Todos llevamos dentro esperanzas secretas que nos sostienen o nos aprisionan, o ambas cosas a la vez. Y todos merecemos ser vistos, ser reconocidos, tener a alguien que sea testigo de nuestra espera, sin juzgarnos, sin tratar de apurar nuestra historia hacia una resolución que tal vez no estamos listos para aceptar. Eso es lo que trato de ser ahora. No solo un cartero, sino un testigo compasivo de las vidas que toco,
por breve que sea el contacto. Y cuando llega diciembre cada año, cuando el aire se vuelve frío y las calles se llenan de luces navideñas, camino por mi ruta con un peso extra en el corazón. No es un peso malo, es el peso de la memoria, de las historias que llevo, de las lecciones que he aprendido. Paso por la calle donde Elena vivió, y aunque su casa ahora es habitada por una familia joven con niños que corren y gritan y llenan el lugar de vida nueva, todavía siento su presencia, todavía puedo ver su figura frágil esperando en la puerta, sus ojos llenos de esperanza y tristeza, su sonrisa triste cuando le decía que no había nada para ella, y sigo hasta el cementerio, donde dos lápidas ahora descansan lado a lado. Les llevo flores frescas, me siento en el banco cercano y les cuento sobre mi año, sobre las cartas especiales que he entregado, sobre las pequeñas victorias y las tristezas cotidianas. Y cada vez, antes de irme, les digo lo mismo: gracias. Gracias por enseñarme lo que realmente significa ser cartero. Gracias por mostrarme que mi trabajo no es solo entregar papel, sino honrar las conexiones humanas que ese papel representa. Gracias por recordarme que cada carta es sagrada, cada espera merece respeto, cada esperanza merece ser honrada, incluso si nunca se cumple de la manera que esperábamos. Y luego me voy, vuelvo a mi ruta, vuelvo a mi vida, pero llevo esa lección conmigo cada día. La lección de que somos lo que esperamos, lo que ahumamos, lo que decidimos cargar en nuestros corazones a través de los años. La lección de que soltar no es rendirse, sino transformarse. No es olvidar, sino honrar de manera diferente. La lección de que el amor verdadero no necesita presencia física para ser real, que las palabras escritas pueden llevar el peso de almas enteras, que las promesas rotas todavía tienen valor si fueron hechas con sinceridad. Elena esperó 20 años y esos años no fueron perdidos. Fueron su forma de amar, su forma de honrar a su hijo, su forma de mantener viva la conexión entre ellos. Y cuando finalmente soltó, no fue porque dejó de amar, sino porque su amor evolucionó hacia algo más sabio, más pacífico, más capaz de encontrar alegría en el presente en lugar de vivir solo en la esperanza del futuro. Y suscríbete, activa las notificaciones y comparte, porque estas historias necesitan ser escuchadas, necesitan tocar más corazones, necesitan recordarnos nuestra humanidad compartida. Mateo luchó durante años tratando de cumplir una promesa que, al final, la vida no le permitió cumplir. Pero su lucha tenía significado, su amor era real, y las cartas que escribió fueron suficientes para sostener a su madre durante años después de su muerte. No pudo darle la vida material que soñaba darle, pero le dio algo más precioso, a la certeza de que era amado, de que no fue olvidado, de que alguien en algún lugar pensaba en ella, incluso en las circunstancias más difíciles. Y eso, al final, fue suficiente. No perfecto, no lo que cualquiera de los dos hubiera elegido, pero suficiente para que el amor sobreviviera al tiempo, a la distancia, incluso a la muerte. Yo solo fui el testigo de esta historia, el cartero que no pudo traer la carta que ella esperaba, pero que estuvo allí año tras año, reconociendo su espera, honrando su esperanza. Y ahora soy el guardián de su memoria, el contador de su historia, el que se asegura de que el mundo sepa que Elena existió, que Mateo existió, que su amor existió y todavía existe en las palabras que dejaron atrás, porque eso es lo que somos al final, las historias que dejamos, las palabras que escribimos, el amor que sembramos en los corazones de otros. Elena y Mateo dejaron una historia de amor profundo y esperanza inquebrantable. Dejaron una lección sobre cuándo aferrarse y cuándo soltar. Dejaron un testimonio del poder de las palabras escritas para conectar almas a través de cualquier distancia. Y yo llevo esa historia conmigo cada día y la comparto cada vez que puedo, porque creo que el mundo necesita estas historias. Necesita recordar que detrás de cada puerta hay vidas complejas y hermosas. Que cada persona que encontramos lleva dentro esperanzas y dolores que no podemos ver. Que las pequeñas amabilidades importan más de lo que creemos. Así que cuando hoy entregue mis cartas, lo haré como siempre lo hago ahora, con cuidado, con respeto, con la conciencia de que cada sobre que pongo en las manos de alguien podría ser importante de maneras que nunca sabré. Y si alguien está esperando en su puerta con ojos ansiosos, me tomaré un momento extra para sonreír,
para ser amable, para reconocer su humanidad, porque tal vez soy la única persona que verán hoy, tal vez soy su única conexión con el mundo exterior, tal vez, como para Elena durante 20 años, soy el recordatorio de que no están completamente solos, de que alguien sabe que existen, de que su espera importa, y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer ser testigos compasivos de las vidas de otros, honrar sus historias, compartir sus cargas cuando podemos, celebrar sus alegrías, llorar con sus tristezas, ser humanos juntos en este mundo difícil y hermoso. Elena me enseñó eso, Mateo me enseñó eso, y ahora trato de vivir esa lección cada día, en cada carta que entrego, en cada interacción que tengo, en cada momento en que tengo la oportunidad de conectar con otro ser humano, porque al final eso es lo único que realmente importa, las conexiones que hacemos, el amor que compartimos, las historias que creamos juntos. Y las cartas, esas hojas simples de papel con palabras escritas a mano, son una de las formas más puras de esa conexión. Son pedazos de alma que viajan de corazón a corazón, puentes entre vidas que de otra manera estarían separadas, recordatorios tangibles de que alguien piensa en nosotros, nos ama, nos recuerda. Por eso sigo siendo cartero, por eso seguiré siendo cartero hasta que ya no pueda caminar estas calles. Por historias como la de Elena y Mateo, aun por todas las otras historias que aún no conozco, pero que están allí, esperando ser descubiertas, esperando ser honradaos, esperando ser contadaos. Y si esta historia te ha tocado el corazón como a mí me tocó vivirla, si te ha hecho sentir algo profundo, si te ha recordado la importancia de las conexiones humanas y del amor que trasciende todo, entonces por favor déjame un comentario. Cuéntame tu propia historia de espera, de amor, de cartas que cambiaron tu vida. Cuéntame qué sentiste al escuchar esta historia que Chiense o Komuchi cambió, porque las historias solo están completas cuando son compartidas, cuando resuenan en los corazones de otros, cuando se convierten en parte de nuestra experiencia colectiva como seres humanos que aman, sufren, esperan y finalmente encuentran paz. Elena pasó 20 navidades sola, esperando una carta que nunca llegó de la manera que ella imaginaba. Pero no estuvo sola realmente. Tuvo su esperanza, tuvo su amor por Mateo, tuvo sus recuerdos y tuvo un cartero que año tras año fue testigo de su espera y que al final honró su historia de la mejor manera que supo, y ahora tú conoces su historia también. Y tal vez la próxima vez que veas a alguien esperando cualquier cosa, recordarás a Elena, recordarás que detrás de esa espera hay una historia, hay amor, hay dolor, hay esperanza, y tal vez serás un poco más amable, un poco más paciente, un poco más humano, porque eso es lo que las mejores historias hacen. Nos cambian, nos hacen mejores, nos recuerdan quiénes somos y quiénes podemos ser. Y con eso, mi historia llega a su fin. No un final feliz perfecto, porque la vida rara vez nos da eso, pero un final con significado, con lecciones aprendidas, con amor honrado, con esperanza transformada en paz. Un final que espero te haya tocado tanto como a mí me tocó vivirlo. Gracias por escuchar. Gracias por ser testigo de esta historia junto conmigo. Y recuerda, cada carta importa. Cada espera merece respeto. Y cada uno de nosotros puede ser un puente entre corazones que se extrañan. Sé esse puente, sé ese testigo. Sei humano.